UB90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, presenta Espacio Joven de Relaciones Públicas. Un lugar para reflexionar sobre todo lo que acontece en la profesión. Realizado por los alumnos de la carrera de Relaciones Públicas e Institucionales de la Universidad de Belgrano. Bienvenidos a todos al programa Espacio Joven de Relaciones Públicas de la Universidad de Belgrano. Somos los alumnos de tercer año de Relaciones Públicas. Mi nombre es Delfina y hoy estoy acá con mi compañera Ailu. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos, Delfi? Todo bien. Hoy traemos una invitada muy especial. Ella es nuestra profesora de Opinión Pública. Es licenciada en Comunicación Social, estudió en la Universidad de La Plata. Les presentamos acá con nosotras a María Fernanda Kruger. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Buen estás? día. Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, Gracias a vos por Aileen y venir. Delfina. Bueno, profe, nosotros te queríamos invitar porque teníamos ganas de hablar un poco sobre opinión pública hoy, en la actualidad. Sobre cómo crees vos que estamos en materia de opinión pública, en comparación con años anteriores, y si crees que estamos en un momento de tensiones máximas o no tanto. Bien. Siempre tenemos que analizar el fenómeno un poco descentrándonos, porque si no tendemos mucho a ser autocentrados, ¿no? Entonces hay que analizar el fenómeno primero como una tendencia mundial, ¿sí? Mundialmente hay una polarización de la opinión pública que está cada vez más marcada por la fragmentación que se da como resultado de la utilización de redes sociales, ¿sí? Esto de las burbujas informativas que cada uno va formando a partir de el sesgo que uno tiene, ideológico, ¿sí? De formas de pensar, de formas de creencias, ¿sí? El sesgo ideológico y además el algoritmo, ¿sí? Que nos va mostrando cada vez más lo que a nosotros nos gusta. No es que el algoritmo es malo o es bueno. El algoritmo nos muestra lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros consumimos y lo que está vinculado con esas temáticas. Y además nosotros tendemos a seguir a aquellas personas que coinciden con nuestro sesgo. Entonces eso lo que va generando es cada vez más burbujas de información y además como burbujas de opinión. Y la gente cree que lo que opina es lo que opina todo el mundo. Entonces cada vez hay menos espacios para encontrarnos, con el que piensa diferente. Yo lo que noto es que mucha gente pone la culpa sobre esta segmentación, sobre esta polarización de la opinión pública en los medios más tradicionales de comunicación, ¿no? Últimamente estuvimos hablando mucho, escuchando mucho sobre la responsabilidad que tienen los medios de comunicación tradicionales en difundir discursos de odio. Vos haces una salvación acá y planteás que es más algo que parte de las redes sociales, digamos. No, es un sistema que se retroalimenta. Sí. Porque si no, seguimos pensando el huevo o la gallina, ¿no? Tenemos que pensar esto. A mí es mi enfoque. Analizarlo de manera sistémica. Siguiendo un poco lo que dice Scolari de la ecología de los medios, ¿no? Los medios y las redes conforman un sistema de medios, ¿no? De información, en donde los medios tradicionales hoy todavía tienen mucho peso como productores de contenidos, y esos contenidos después derraman hacia las redes sociales. Aunque hoy en día cada vez más lo que se está viendo es que las redes sociales son generadoras de contenidos, ¿sí? Cuando digo generadores de contenidos, es que generadores de contenido originales, Sí. ¿sí? O sea, pero de todas maneras, los que generan contenidos que después derraman en las redes, que después desencadenan procesos de opinión pública, ¿sí? Provienen de los medios tradicionales. Y los medios tradicionales, los que están haciendo para sobrevivir, ¿sí? Es trasladándose a otras plataformas, ¿no? O sea, noticieros que tienen canales de YouTube, noticieros que tienen TikTok, ¿sí? A veces aparecen proyectos donde hay un canal de TikTok original que no viene de los medios tradicionales. Pero hay que pensarlo como un sistema que se retroalimenta, ¿sí? Entonces, bueno, vos decís dónde ponemos la culpa. Claro, yo personalmente
siento que la culpa como sociedad la ponemos más en los medios tradicionales, que siento que también tiene que ver con una cuestión de desligarnos, ¿no? Porque nosotros, los que no trabajamos en medios, no asumimos ninguna responsabilidad si hacemos eso, porque será culpa de X periodista o X producción de un programa, pero si asumimos que las redes sociales tienen un rol importante en esto, Sí. entonces también tenemos que cuestionarnos cuál es nuestra función, cómo nosotros participamos. Consumidores. Consumidores y productores, porque en Twitter cualquiera puede opinar. Sí. Lo que pasa es que en redes sociales lo que desencadena procesos de opinión muchas veces viene de la televisión, o sea, son fragmentos que se toman de la televisión o memes que se hacen en función de lo que aparece en la televisión o los discursos del presidente que aparecen ya como editorializados, cortados, sesgados desde los medios, ¿sí? Pero esto es un proceso. Primero, vamos a verlo de manera global, porque esto no solamente pasa en nuestro país, y vamos a verlo de manera sistémica. Vamos a ver, ¿no? Que forman un ecosistema, ¿sí? Y después tenemos que ver el tema de las agendas, ¿sí? Próximo tema para concepto. ustedes que va a ser, que tienen que incorporar. O sea, hay diferentes agendas. Ahí está la agenda de los medios y de las redes, la agenda pública. Entonces, lo que pasa es que entre la agenda de los medios y de la pública está la agenda de las redes, ¿no? Y la agenda política. Son 3 agendas que influyen en los procesos de opinión pública. Y ahora lo que sucede es que antes lo que pasaba, para comparar con antes, ¿no? ¿Qué sucedía antes? ¿No? Eran 3 agendas que estaban mucho más diferenciadas. Cuando aparecen las redes, aparece un nuevo fenómeno que se llama agenda building, que quiere decir que cada uno va construyendo a partir de lo que le interesa, ¿no? A cada uno, lo que ven los medios y lo que dicen sus grupos primarios, podemos decir, sus grupos de interés, sus grupos sociales con los que se rodea, va a generar su propia agenda. ¿Sí? Entonces ahí lo que vamos viendo es cada vez esto de más burbuja y más fragmentación. Esto de la burbuja, a mí creo que viene hace rato, la idea de ser más receptivos a cosas que nos interesan y a lo que queremos, a aquello que refuerza nuestras opiniones, ¿no? Viene la teoría de la disonancia cognitiva. Pero sí es cierto que ahora con las redes es más burbuja lo que se produce porque está todo armado para que solo consumas. El algoritmo te muestra lo que entiende que a vos te interesa, porque lo que quiere es que vos sigas consumiendo eso, que sigas en internet, que sigas enganchado consumiendo. Claro. Entonces te va a mostrar. O sea, el problema es la posibilidad de encontrarnos en un lugar común. El problema de lo que yo veo es esta falta de encontrarnos en un lugar común para debatir con gente que no piensa igual que nosotros. La posibilidad del diálogo, que es lo que también hablamos en la materia, ¿no? O sea, que es lo que veíamos de Mora y Araujo, que en esta casi una de las últimas entrevistas que dio, que hablaba de la posibilidad de construir un diálogo en Argentina en 2015, ¿no? Todavía faltaba que pasen muchas cosas, ¿no? En nuestro país. Sí. Lo que yo creo es que ustedes yo también, ¿no? Pero ustedes como generaciones futuras tienen que ir pensando en esta posibilidad de cómo construir un diálogo con aquel que no piensa lo mismo que nosotros. Es un desafío porque uno piensa que al tener las redes y estar todos más conectados hay más diálogo, pero es ficticio ese diálogo. Claro, es un diálogo entre pares. Claro, es un diálogo entre los que pensamos igual. Claro. Es un ¿no? Es lo que va mostrando la tendencia, ¿no? Recordamos a todos que estamos con nuestra profesora de opinión pública, María Fernanda Kruger, es licenciada en comunicación social. A mí me gustaría hablar acerca, estamos hablando de los medios de comunicación nuevos, ¿no? Innovadores, y me gustaría hablar sobre los influencers. ¿Sí? Y la diferencia quizá que podamos establecer acerca de los líderes de opinión quizás más tradicionales que se hablaba antiguamente, hablar de esos temas y la presencia en las redes sociales. Claro. Bueno, cada momento de la mediatización de la sociedad tenía su tipo de líder de opinión, ¿no?
en algún momento, hablando del siglo XX, en algún momento, antes de la televisión, ¿sí? Los líderes, y antes de la difusión y mediatización de la política, que aparezca este concepto de la videopolítica, y que la política esté tan presente en los medios, era muy importante la opinión de el líder que era tu par, digamos, era el que estaba dentro de tu grupo de pertenencia, ¿no? Después con la televisión aparece un fenómeno que se llama videopolítica. La videopolítica, que Sartori lo genera este concepto y que, digamos, todos los comunicólogos lo empezamos a tomar, que tiene que ver con que empieza a tener mucho peso como líder de opinión los líderes mediáticos, que son los periodistas, las celebridades, ¿no? Y que el debate que se daba en el ágora, en la plaza pública, digamos, lo que se daba yo siempre le pongo este ejemplo, en la fila del supermercado, o en la fila del banco, o en el club, o en el bar, ¿sí? Todo ese debate que se daba, que la gente conversa, ese debate se traslada como a la pantalla. Y las personas empezamos a ser más espectadoras del debate que generadoras o reproductoras o que reproducimos ese debate, ¿se entiende? O sea, sí, pasamos a ser más espectadoras del debate de otros que están debatiendo en la pantalla que nosotros debatiendo. Más allá de que cuando las personas debatían, esas ideas por ahí venían desde algún aparato ideológico del Estado, diría el Tusser, ¿no? O sea, no es que la gente espontáneamente debatía y era libre de pensar lo que quería porque no estaba mediatizada por la televisión. No. Pero la diferencia era que era actora del debate. Después empezamos a ser más espectadores del debate. Fueron muy populares los programas de debate políticos que no tienen nada que ver a lo que ustedes ven ahora, que es el debate del panel, ¿no? Sí. Que es un montón de gente a ver quién ladra más fuerte, que eso ya no es debate. Sí. Pero durante mucho tiempo, década del 70, 80, hasta el 90, ¿sí? El debate en televisión, entonces se invitaba, y era muy interesante eso, ¿no? Había programas como el de Grondona, como el Neusta, que invitaba a gente que opinaba diferente, peronistas y radicales, y debatían y debatían. Y discutían, ¿no? Por ahí discutían media hora sobre un tema. Sí. ¿¿Qué sucede? Bueno, la velocidad de la televisión, el rating, todo lo que hace es que el debate ese debate ya ahora las audiencias no lo soporten más. Quizás ahora es más subjetivo las perspectivas o el diálogo y antes era más objetivo. No, la objetividad no existe. Vamos a partir de la base de que la objetividad no existe. Sí, habíamos hablado de esto, del tema de tratar de ser lo más imparciales posible. O sea, que porque no existe la objetividad tampoco vamos a hacer el discurso que total no importa nada. Claro. No. Uno, digamos, los periodistas de la vieja escuela, ¿no? O es lo que nosotros enseñamos a nuestros alumnos, ¿no? Claro. Antes lo que sucedía es que había mucho más tiempo en televisión para debatir una idea y había dos personas que opinaban diferente ¿no? Y había un mediador que era el periodista y debatían sobre un tema y sobre una idea. Se debatían ideas, pero por más tiempo. Bourdieu tiene una conferencia que se llama Sobre la televisión. Eso es genial, porque él lo que dice es que en esa época, ¿no? Que había mucho más tiempo, que debatir ideas en televisión, él dice, es imposible. Porque para debatir una idea se necesita mucho tiempo y la televisión no te da todo ese tiempo para debatir. Entonces es como una especie de debate que no, digamos. Los temas complejos de la sociedad, que tienen muchas miradas, porque además los temas complejos son temas sociales. Los temas sociales necesitan tiempo, los temas sociales tienen muchas miradas. Claro, ¿sí? Entonces, los temas sociales requieren tiempo de análisis. Y lo que decía Bourdieu ya en la década del 80 es que la televisión no les daba ese espacio y ese tiempo para que los intelectuales, porque él no hablaba de los políticos, para que los intelectuales vayan a debatir algo, porque era una conversación que en un minuto, que en pocos tiempos no se podía debatir, claro. ¿No?
Imagínense que eso él lo decía en la década del 80. Imagínense ahora que todo es mucho más fragmentado, más veloz, y que el tiempo, el minuto a minuto es tan importante, ¿no? El tema del rating, del minuto a minuto. Sí. Entonces, creo que ni yo hoy en día me pondría a ver un debate de los 80, de la política o de los intelectuales, ¿no? De los 80 o de los 70 en televisión, ¿no? Nos aburrimos. Claro. Perfecto. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, nada, hoy en día debatir ideas en los medios, que después además ese debate va a las redes, es difícil. Es complejo. Es complejo. Nos vamos con un desafío, que es buscar un espacio Sí. de diálogo, pensar. Claro, pensar. No lo hemos pensado, creo, en el aula, ¿no? Sí. Creo que ustedes han pensado como alternativas y siempre decimos, bueno, pero esa alternativa no tendría rating, ¿no? Claro. Decíamos, Sí. bueno, pero ¿cómo equilibrar? ¿No? Sí, es un gran desafío. Y es un desafío urgente. Sí. Es un desafío urgente. Bueno, muchas gracias, María Fernanda, por Bueno, venir. de nada. Para Gracias hablar por con tu tiempo. nosotros. Espero que no me hagan zapping y que no se hayan aburrido. No, No. Para nada. Muchas gracias. Muy interesante todo. Y la importancia de la opinión pública, las relaciones públicas también, Ujú. y los Sí. medios de comunicación, tanto tradicionales como Claro. los de ahora, los de nuestro tiempo. Ujú. Así que muchas gracias, profe. No, de nada. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Les queríamos recordar que nos sigan en nuestras redes. En Twitter y en Instagram somos Espacio Joven V. En YouTube y en Facebook somos Espacio Joven de Relaciones Públicas. Muchas gracias a todos por escucharnos. Presentó Espacio Joven de Relaciones Públicas. V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano.